Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, el versículo 19. Mateo, capítulo 18, versículo 19. Y esta noche nosotros vamos a continuar con nuestras meditaciones acerca de la oración. Y yo quisiera que en esta ocasión comencemos con la siguiente pregunta: ¿qué debemos pedir en oración? ¿Qué debemos pedir en oración? Y ese va a ser el título que vamos a ponerle a nuestra meditación de esta noche. En Mateo capítulo 18, versículo 19, yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y vamos a observar lo que nuestro versículo nos dice. Dice la palabra del Señor: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez quiero leerlo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bien, hermanos, este versículo que nosotros hemos leído de la palabra de Dios, debemos decir que ha sido mal interpretado por muchos, ya sea de una manera inadvertida o mal interpretado con fines de codicia por quienes proclaman el falso evangelio de la prosperidad. Nosotros podemos notar de que este versículo de la palabra de Dios nos dice acerca de pedir. Dice la Escritura que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, sobre cualquier cosa. Y es interesante cómo es que la palabra del Señor dice, porque a primera vista nosotros podemos decir: wow, yo puedo pedir cualquier cosa, cualquier cosa. Basta solamente que yo me ponga de acuerdo con alguien más aquí y yo pedirlo aquí en la tierra a Dios que está en el cielo, y esto va a ser hecho por mi Padre. Esto pareciera como que nos pone a nosotros en el trono de Dios. Y Dios fuese una especie de el genio de una botella, el cual está a mi servicio. Y cualquier cosa que yo le pida a Dios, eso Él lo va a hacer, siempre y cuando yo lo pida en el nombre de Jesús. Y como les decía, pues este versículo ha sido mal interpretado. Y se llega a esta interpretación equivocada de diferentes maneras, pero el origen es uno solo: el corazón. Este versículo ha sido utilizado muchas veces por aquellos que predican el evangelio de la prosperidad para enseñar diciendo: ya ves, ahí dice cualquier cosa que pidas. Entonces ellos se aprovechan muchas veces de la ingenuidad de las personas para quitarles el dinero utilizando la Biblia. Pero yo les decía que esta malinterpretación, que es orientada a la codicia, a la avaricia, es el resultado de una sola cosa: el corazón de la persona que ora. El corazón de la persona que ora. Hermanos, la oración es la expresión de los deseos del corazón de una persona mediante el uso de palabras. Nosotros lo que pedimos con nuestras bocas cuando estamos en una actitud de oración es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca, y también de la abundancia del corazón ora la persona. Nosotros también podemos ver en la Escritura, en el Salmo 21, versículos 1 y 2, que la Escritura precisamente nos dice eso que estamos hablando, de que la oración son las palabras que salen
de los labios, pero en realidad expresan lo que el corazón dice. En el Salmo 21, 1, 2 dice la palabra del Señor para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Y aquí evidentemente en este salmo podemos nosotros ver que se refiere al Señor Jesucristo. Pero el versículo 2 es importante para que nosotros podamos comprender un poco más qué cosa es lo que una persona pide en oración. Dice, tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Acá nos habla precisamente de la conexión que existe entre el corazón y los labios de una persona que ora. Cuando alguien nos dice que podemos pedir cualquier cosa a Dios y Él nos la va a conceder, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Cuando nosotros recibiéramos una pregunta así. Si el Señor nos dijera en este momento, pídeme lo que tú quieras, ¿qué es lo que nosotros pediríamos? Evidentemente nosotros vamos a pedirle lo que tenemos, lo que llena nuestro corazón. Pero hay un ejemplo, hermanos, donde nosotros podemos encontrar precisamente al Señor hablándole a un hombre, diciéndole de esa manera, pídeme lo que tú quieras. Está en Primera de Reyes. Abramos la escritura en Primera de Reyes capítulo 3. Y yo quiero leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Y aquí está hablando de Salomón. Y dice la escritura, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los creyentes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Es interesante, hermanos, cómo es que nosotros vemos que comienza el versículo 5. El Señor se aparece a Salomón y le dice, pide
lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Wow, y nosotros, hermanos, ¿qué pediríamos si es que Dios nos dice de esa misma manera como habló a Salomón? ¿Qué era lo que Salomón tenía en su corazón? Ya que eso fue lo que él le pidió al Señor. Él tenía una preocupación en su corazón. Su corazón estaba lleno de angustia, posiblemente porque él había sido ya escogido como rey, puesto como rey en Israel, pero él no sabía cómo gobernar el pueblo. Y eso era lo que estaba llenando el corazón de Salomón. Por eso es que cuando el Señor le dice, pídeme lo que tú quieres que yo te dé, él inmediatamente dice, Señor, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Él oró al Señor, le pidió al Señor conforme su corazón le había guiado. Ahora, si Dios también nos hiciera la misma pregunta para nosotros, si Él nos dijera, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediríamos a Dios? Esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué le pediríamos a Dios? Si es que Él nos dice también la misma pregunta que a Salomón. Hermanos, hablando nosotros de este tema, ¿qué debemos pedir en oración? Yo estaba viendo en la Escritura y en la vida práctica de todos nosotros como cristianos, que hay un orden de prioridades dependiendo la situación en que nosotros nos encontremos. Y yo quisiera traer un ejemplo para poder explicar esto de las prioridades. Supongamos que estamos pasando un momento de necesidad debido a la falta de trabajo. Una prueba que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos encontramos en tal circunstancia, deberíamos tener ciertas prioridades en nuestras peticiones. Y yo creo, hermanos, por lo que he leído en la Escritura en diferentes pasajes, que nuestra prioridad debe ser orar. En esa circunstancia que estamos sin trabajo, deberíamos orar por paciencia. Deberíamos orar primero por fe. Deberíamos orar por fortaleza espiritual para poder pasar la prueba. Eso es lo primero que yo creo que nosotros deberíamos orar. Y en segundo lugar, deberíamos orar por la necesidad temporal de trabajo aquí en la tierra. Esto sería para que Dios abra las puertas para conseguir un trabajo y podamos suplir nuestras necesidades materiales mientras estamos peregrinando aquí. Pero yo lo que quería era eso, hermanos, compartir el orden que nosotros debemos de tener cuando le pedimos al Señor en circunstancias en que estamos atravesando aflicciones, problemas, enfermedades. Y yo creo que lo primero que tenemos que pedir a Dios es fortaleza espiritual. Tenemos que pedir lo espiritual primero y después podemos pedir nosotros lo material. Las bendiciones de Dios son de dos clases. Nosotros podemos observar esto en nuestra vida misma, podemos observarlo también en la Escritura. Primero, están las que son para su pueblo especial. Hay bendiciones que Dios tiene para su pueblo especial. Y segundo, tiene bendiciones comunes, de las cuales también gozan los impíos. Y esto se conoce también con las palabras gracia común. Las bendiciones que Dios trae para su pueblo especial son espirituales principalmente. Esas bendiciones no las comparte todo el mundo, sino solamente aquel pueblo peculiar que Cristo salvó por medio de su sacrificio en la cruz. Podemos mencionar dentro de ellas, en primer lugar, la salvación del alma. Esa es una bendición espiritual que no todos tienen. También podemos mencionar el amor de Dios. Ese amor especial, peculiar, que hace que el favor de Dios esté hacia nosotros. Eso, hermanos, es una bendición espiritual.
También podemos nosotros ver como bendición espiritual exclusivamente para los cristianos la simiente de justicia implantada en la nueva criatura. Es ese principio que Dios pone en nuestros corazones que hace que nosotros andemos en justicia, en rectitud de vida, andemos en los mandamientos del Señor, aborreciendo el pecado, amando la ley de Dios. Eso es una bendición espiritual. Ese principio que hace que nosotros no estemos atados al pecado, esclavizados al pecado, sino que ese principio hace que nosotros ahora seamos libres del pecado. También nosotros podemos ver como una bendición espiritual especial la paz de nuestras conciencias. Nosotros tenemos ahora paz en nuestras conciencias, paz en nuestros corazones, tenemos paz con Dios. Nosotros sabemos eso, de que el día en que nosotros pues dejemos este cuerpo y nuestro espíritu abandone este cuerpo y vaya donde el Salvador, donde Dios, allá en el cielo, nosotros no tenemos miedo ya no hay temor. Y eso, hermanos, es una bendición espiritual. Yo también quisiera traer en Efesios capítulo 1, yo quisiera que nosotros veamos cómo es que el apóstol Pablo oraba por las iglesias que recién estaban conformándose, la iglesia primitiva. En Efesios capítulo 1, nosotros vamos a ver la oración del apóstol Pablo, y es pertinente que nosotros la veamos para poder comprender un poco mejor cómo es que las bendiciones espirituales deben ser pedidas primero en oración antes que las materiales. En Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 17, la Escritura dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa es la oración que el apóstol hace por los efesios. Y eso es lo que él expresa. Pablo no está orando para que ellos no pasen tribulación. Pablo no está orando para que ellos tengan que comer. Pablo no está orando para que ellos tengan con qué vestirse. Pablo está orando por necesidades espirituales para la iglesia. Está pidiendo el apóstol en este pasaje, por ejemplo, que estamos viendo, que dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Está pidiendo el apóstol Pablo que los cristianos tengamos un mero conocimiento intelectual de Dios. Hermanos, no podemos de ninguna manera pensar de esta forma. Aunque creemos que el conocimiento doctrinal es importante para obedecer a Dios en su voluntad para cada uno de nosotros, podemos decir que el apóstol Pablo no está pidiendo eso. William Hendrickson lo explica de esta manera en su comentario a los Efesios, y yo quisiera que por favor me permitan citar. Comienzo la cita. Lo que Pablo pide entonces es que los lectores reciban una creciente porción de sabiduría y claro entendimiento. Combínense las dos y se observará que está pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del Evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas, capacitándoles así en todo tiempo para hacer uso de los mejores medios a fin de llegar a la más alta meta, vale decir, la gloria del Dios Trino. Hermanos, aquí en este pasaje vemos que la petición primaria que hace el apóstol Pablo por esta iglesia en Éfeso, ¿cuál es? Que ellos alcancen la más alta meta, es decir, la gloria de Dios.
Esa es la oración que hace Pablo. Se da cuenta que la petición que hace por esta iglesia es una petición espiritual, para que ellos alcancen madurez, para que con sus vidas vivan una vida piadosa que redunda en la gloria de Dios. De esa misma forma, hermanos, la petición primaria de nosotros, por nosotros y por los hermanos, debe ser esta en nuestras oraciones. Debemos desear, pedirle a Dios que nos conceda la más alta meta en nuestras vidas, es decir, vivir para la gloria de Dios. No importa la circunstancia material por la cual nosotros podamos estar atravesando. No importa si estamos por el momento sin trabajo, no importa si estamos con una enfermedad. Lo primero que tenemos nosotros que pedir a Dios es la necesidad espiritual de cada uno. Y el mismo pedido, hermanos, el apóstol Pablo lo hace, pero esta vez también a la iglesia que se encontraba en Colosas. Él dice que la meta de la vida de los colosenses sea también la gloria del Dios Trino, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez encontramos aquí de que el apóstol Pablo está escribiendo las palabras del Señor, diciéndonos que el interés de Cristo es precisamente nuestro beneficio espiritual, nuestro confort espiritual. Hermanos, aún en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, nuestra principal preocupación debe ser la gloria de Cristo. Por lo tanto, esa debe ser la prioridad de nuestras oraciones por nosotros y por nuestros hermanos. Cuando nosotros sabemos de la necesidad que tiene algún hermano, sea de salud, sea una necesidad de trabajo, cualquiera sea la necesidad, hermanos, nosotros primero debemos orar por un beneficio espiritual para su alma. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En Isaías 40, versículos del 29 al 31, Isaías 40, versículos 29 al 31, dice la palabra del Señor: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es una petición espiritual, esto tiene que ver con el ámbito espiritual del ser humano. Como les decía, hermanos, nuestra necesidad siempre debe ser orientada a la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia como la fe, la consolación espiritual, la fortaleza espiritual. Esto lo decimos considerando que no sabemos cuándo y cómo responderá Dios a nuestras necesidades materiales. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Siguiendo nuestro ejemplo de la falta de trabajo en un hermano, y con este ejemplo no quiero decir que necesariamente Dios actúe de esta manera, es solamente un ejemplo, tenemos que verlo de esta forma. Pero supongamos que Dios haya decidido permitir una prueba de desempleo de 30 días en nuestras vidas terrenales. Vamos a suponer que Dios decretó eso, 30 días nosotros vamos a estar sin conseguir un trabajo. ¿Qué es aquello que necesitamos para poder soportar la ausencia de trabajo por ese periodo de tiempo? ¿Por qué comenzaríamos a orar? ¿Por el trabajo o porque Dios supla esa necesidad espiritual que nos permita a nosotros atravesar esos 30 días hasta que el Señor responda a mi oración fortalecido espiritualmente? Hermanos, si es que nosotros no oramos primero por fortaleza espiritual,
lo más probable es que en el día 10 la persona se desanime. La persona comience a decir, estoy pidiendo por mi trabajo, estoy pidiendo por mi trabajo, el Señor no responde, creo que estoy perdiendo mi tiempo, mejor ya ni siquiera voy a orar, y deja de orar. Pero si la persona que no conoce cuánto tiempo va a estar atravesando la prueba o cómo Dios después va a abrir la puerta para un trabajo, comienza a orar por su vida espiritual. Señor, enséñame a ser paciente. Tú has escuchado mi oración. Señor, auméntame la fe. Señor, hazme aprender a esperar la respuesta tuya. Si comienza orando la persona así, ¿cómo creen que va a pasar los 30 días? ¿Acaso se va a desanimar a la semana? No podría desanimarse. ¿Acaso se va a desanimar a los 10 días mientras le pide a Dios fortaleza espiritual, mientras le pide confortamiento espiritual, mientras le pide paciencia hasta que Dios responda a la oración? No, hermanos. Por eso es que yo les decía de que aún cuando estemos en la peor circunstancia, nosotros debemos primero acercarnos al trono de gracia diciendo, Señor, fortalece mi espíritu. Señor, hazlo, por favor. Necesitamos fortaleza espiritual primero, eso es lo importante, hermanos. Igual también puede ser para cualquier necesidad material en nuestros días, como una enfermedad, etcétera. Un pasaje, hermanos, que nos trae esperanza sobre las necesidades materiales es el siguiente. Y yo quisiera que me acompañen con la escritura en Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34, ya que nosotros estamos hablando ahora de las necesidades materiales. Ya hemos hablado nosotros de las necesidades espirituales que debemos pedir al Señor. Y dice la escritura en Mateo capítulo 6 del versículo 25 hasta el final. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Pues, hermanos, de las cosas materiales el Señor ya sabe que nosotros tenemos necesidad de ellas. Y el Señor nos dice aquí en su palabra que no debemos estar afanosos, no debemos estar angustiados. Y para no estar ni afanosos ni angustiados, necesitamos fortaleza espiritual. Necesitamos tener una fe firme, una fe que sea aumentada por el Señor. Necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Y el Señor conoce todas estas cosas.
Y es algo que tenemos que grabar en nuestros corazones. Él sabe lo que yo necesito. Yo se lo voy a pedir después de pedirle que me dé paciencia y me dé fortaleza. Yo se lo voy a pedir, pero Él ya lo sabe. ¿No es eso, hermanos, un motivo para estar consolados? ¿No es un motivo para acercarnos en oración a Dios con fe, con gozo, sin preocuparnos? Algo que debe traer esperanza a nosotros es que muchas veces Dios suple las necesidades materiales de personas que son enemigas de Él, que lo desprecian a Él, que no dependen de Él, que no oran a Él. Nosotros podemos verlo, hermanos, en nuestro caminar diario. Personas que son enemigos de Dios y sin embargo Dios les provee trabajo, Dios les provee salud. Personas que no oran a Dios y Dios de alguna manera le da ciertas comodidades aquí en la tierra. Hermanos, ¿cuánto más hará Dios por nosotros? ¿Cuánto más hará Dios por nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Si nosotros, dice la Biblia, que somos como la niña de sus ojos, y aquellos quienes le aborrecen, que son sus enemigos, Dios les suple las necesidades materiales, ¿acaso no nos va a suplir a nosotros también? Pero la diferencia que nosotros tenemos con ellos es que ellos no tienen suplidas sus necesidades espirituales, las necesidades eternas, pero nosotros sí, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, estamos mejor que ellos, mucho mejor. Aunque quizás por un poco de tiempo nosotros podemos pasar hambre, podemos pasar desnudez, podemos pasar enfermedad, pero eso va a ser por un tiempo muy corto, porque después nos espera la gloria eterna con Cristo. Y esa debe ser entonces, hermano, la prioridad que nosotros debemos de tener en nuestras oraciones. Lo espiritual, aquello que aumenta mi fe, aquello que me trae la paz en mi corazón, no importa las circunstancias en las que yo me encuentre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Bendito Dios, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a orar correctamente, dando prioridad a lo que es espiritual, aquello que nos fortalece, aquello que trae paz en nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti en todo momento. Padre, ya suplirás tú nuestras necesidades materiales, Señor. Ya suplirás tú esas necesidades. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.